La mayoría cree que para crear millones es necesario abandonar el empleo y arriesgarlo todo, pero Florence Scovel Shinn revelaba un secreto energético que invierte completamente esta creencia. Tu trabajo normal es exactamente la herramienta a través de la cual atraerás riqueza extraordinaria. Si sales ahora, perderás el método exacto de las 3 frecuencias energéticas que transforman salario común en millones. Quédate hasta el final porque cada minuto activa una capa de este poder. Existe una ilusión que aprisiona a millones de trabajadores alrededor del mundo. Es la creencia de que el salario define el destino, que las horas trabajadas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde representan no solo un periodo del día, sino los límites absolutos de la vida financiera. Florence Scovel Shinn dedicó su existencia a destruir esta ilusión, porque ella comprendía una ley espiritual que la mayoría desconoce. A la riqueza no viene del trabajo de las manos, sino de la frecuencia energética que habita la conciencia. Piensa ahora en tu propia vida. Despiertas antes del amanecer, te preparas rápidamente, enfrentas el trayecto hasta el trabajo, cumples tus responsabilidades durante 8, 10, tal vez 12 horas y regresas a casa exhausto. Tus fines de semana están dedicados a recuperar las energías gastadas. Tu salario, por más que te esfuerces, parece nunca alcanzar tus sueños. Las cuentas se pagan, la familia se sustenta, pero la sensación de limitación permanece. Miras a tu alrededor y ves personas prosperando, construyendo fortunas, viviendo con abundancia, y te preguntas, ¿cómo alguien atado a una rutina de trabajo regular podría algún día alcanzar la riqueza verdadera? Florence Scovel Shinn respondía a esta pregunta con claridad absoluta. El problema nunca fue el trabajo, el problema nunca fue el salario, el problema nunca fue la rutina, el problema siempre fue la frecuencia energética con la cual habitas esta circunstancia. Un hombre puede trabajar de 6 a 18 y permanecer pobre toda la vida. Otro hombre puede trabajar exactamente las mismas horas, en el mismo tipo de función, y atraer prosperidad extraordinaria. La diferencia no está en las manos que trabajan, la diferencia está en la frecuencia energética que estas manos emiten. Florence enseñaba que existe lo que ella llamaba la ley de resonancia financiera. Esta ley afirma que cada persona emite una frecuencia energética específica a través de sus pensamientos, palabras y emociones. Esta frecuencia actúa como una señal magnética que atrae circunstancias, personas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Cuando despiertas todas las mañanas y piensas, necesito trabajar para sobrevivir, estás emitiendo la frecuencia de escasez. Cuando miras tu salario y suspiras, nunca será suficiente, estás transmitiendo la señal de insuficiencia. Cuando regresas a casa y declaras, estoy demasiado cansado para progresar, estás broadcasting la frecuencia del estancamiento. Pero Florence revelaba el camino opuesto. Ella enseñaba que el trabajador que comprende la ley de resonancia financiera puede transformar completamente su experiencia económica sin cambiar una sola circunstancia externa. Él continúa en el mismo empleo. Él continúa cumpliendo las mismas responsabilidades. Él continúa trabajando las mismas horas. Sin embargo, algo cambia internamente, y este algo interno reorganiza todo el universo externo a su alrededor. Oportunidades comienzan a aparecer. Personas comienzan a reconocer su valor. Recursos comienzan a fluir en su dirección. Todo porque la frecuencia energética cambió primero. Imagina por un momento cómo sería tu vida si comprendieras esta verdad completamente. Imagina despertar todas las mañanas, no con resignación, sino con expectativa energética. Imagina dirigirte al trabajo no como un prisionero de la necesidad, sino como una antena consciente de abundancia. Imagina regresar a casa no agotado por la lucha, sino energizado por la certeza de que estás alineado con frecuencias universales que inevitablemente producirán riqueza. Esto no es fantasía. Esta es la experiencia de todo aquel que aplica las enseñanzas de Florence Scovel Shinn con seriedad y persistencia. Florence enseñaba sobre trabajadores comunes que transformaron sus vidas
a través de esta comprensión. Ella compartía cómo aplicaron la ley de resonancia y vieron sus salarios aumentar sin pedir. Describía funcionarios de oficina que practicaron la sintonización energética y fueron promovidos a posiciones que ni imaginaban posibles. Relataba casos de personas que continuaron en sus empleos regulares, pero comenzaron a traer fuentes adicionales de ingreso de maneras completamente inesperadas. Todo porque cambiaron la frecuencia primero. Necesitas entender que Florence no hablaba de magia, hablaba de ley espiritual, tan confiable como cualquier ley física. Cuando plantas una semilla en la tierra, no necesitas convencer a la naturaleza de hacer crecer la semilla. Simplemente necesitas proveer las condiciones correctas, anzuelo adecuado, agua, luz solar. La ley de la naturaleza cuida el resto. De la misma forma, cuando plantas la semilla correcta en tu conciencia, provees las condiciones correctas a través de la frecuencia energética apropiada. La ley espiritual cuida el resto. La manifestación es inevitable, pero aquí está la parte que la mayoría de las personas pierde. La mayoría intenta usar afirmaciones y decretos como trucos mágicos. Ellas repiten palabras bonitas por la mañana y después pasan el día entero contrarrestando estas palabras con sus pensamientos, emociones y acciones. Declaran abundancia al despertar, pero se quejan de la falta durante el almuerzo. Afirman prosperidad antes de dormir, pero sienten miedo al mirar las cuentas. Florence era clara, la ley de resonancia financiera funciona a través de la frecuencia sostenida, no a través de la repetición vacía. Por eso, el método que Florence enseñaba no era solo sobre hablar palabras poderosas, era sobre habitar una frecuencia de prosperidad de forma continua. Era sobre entrenar la mente para ver el trabajo regular no como limitación, sino como canal energético. Era sobre disciplinar las emociones para sentir expectativa en vez de resignación. Era sobre comandar la frecuencia con autoridad, sabiendo que estás cooperando con leyes universales que no pueden fallar. Piensa en cuántos años ya has pasado creyendo que tu salario es tu límite. Piensa en cuántas mañanas has despertado sintiendo que estás atrapado en una rutina sin salida. Piensa en cuántas noches te has acostado preocupado con dinero, creyendo que necesitas circunstancias externas diferentes para prosperar. Florence diría que perdiste todo este tiempo no porque las circunstancias estaban equivocadas, sino porque la frecuencia energética estaba desalineada. La buena noticia es que puedes cambiar esto ahora en este exacto momento. No importa hace cuánto tiempo estás atrapado en la creencia de la limitación. No importa cuántas veces intentaste y fallaste antes. No importa cuán imposible la riqueza parece desde el lugar donde estás ahora. La ley espiritual no conoce pasado. Ella apenas responde al presente, y en el presente puedes elegir alinear tu frecuencia con la prosperidad. Florence enseñaba que el primer paso es comprender que no estás intentando conseguir dinero, estás intentando convertirte en una antena consciente a través de la cual el dinero fluye. Existe una diferencia enorme. Cuando intentas conseguir dinero, operas desde la falta, del esfuerzo, de la lucha. Cuando te conviertes en una antena, operas desde la receptividad, de la apertura, del alineamiento. El universo no responde al esfuerzo, el universo responde a la frecuencia. Aquí está el descubrimiento revolucionario que Florence compartía. Tu trabajo de 6 a 18 no es obstáculo. Tu trabajo de 6 a 18 es exactamente la fuente de poder que necesitas. ¿Por qué? Porque existe una frecuencia energética específica que solamente trabajadores comunes pueden acceder, algo que empresarios y inversionistas nunca consiguen alcanzar. Florence lo llamaba la frecuencia del esfuerzo honesto, y es la vibración más poderosa que existe en el universo financiero. Cuando trabajas honestamente, cumpliendo responsabilidades, contribuyendo con valor real, estás emitiendo una señal que el universo reconoce y respeta profundamente. Esta señal dice: yo sirvo, yo contribuyo, yo merezco retribución abundante. A los empresarios pueden tener libertad de tiempo. Los inversionistas pueden
tener capital. Pero solamente el trabajador regular posee esta frecuencia específica de integridad laboral que resuena con las fuerzas más profundas de la abundancia universal. El problema es que la mayoría de los trabajadores emiten esta frecuencia mezclada con resentimiento, con queja, con victimización, y cuando mezclas la frecuencia del esfuerzo honesto con la frecuencia del resentimiento, cancelas el poder. Es como intentar sintonizar una radio mientras alguien genera interferencia constante. La señal existe, pero está distorsionada, bloqueada, inutilizada. Florence descubrió que cuando un trabajador aprende a emitir la frecuencia del esfuerzo honesto de forma pura, sin contaminación de queja o resentimiento, algo extraordinario sucede. Esa persona se convierte en el imán más poderoso de oportunidades financieras que existe, porque el universo está constantemente buscando dónde colocar recursos, y coloca recursos donde encuentra frecuencias limpias, claras, consistentes de merecimiento y contribución. Tu empleo no es tu prisión energética. Tu empleo es tu planta generadora. Cada hora que trabajas está produciendo energía. La pregunta no es si estás generando energía, porque lo estás inevitablemente. La pregunta es, ¿qué frecuencia está llevando esta energía? ¿Está llevando la frecuencia de estoy atrapado y resentido? ¿O está llevando la frecuencia de estoy contribuyendo y merezco abundancia? Florence enseñaba que existe un método específico, una secuencia de prácticas energéticas que cualquier trabajador puede aplicar para transformar su empleo regular en una máquina de manifestación millonaria. Este método no requiere cambiar de trabajo, no requiere iniciar un negocio, no requiere inversiones arriesgadas, requiere solamente una cosa: aprender a calibrar y mantener las 3 frecuencias energéticas correctas a lo largo del ciclo completo de 24 horas. Las 3 frecuencias de Florence no son complicadas, pero son precisas. Primera frecuencia: la calibración matinal. Es la frecuencia que estableces antes de salir de casa, la que prepara tu campo energético para el día entero. Segunda frecuencia: el campo de prosperidad en el ambiente laboral. Es la frecuencia que mantienes durante las horas de trabajo, transformando tu espacio laboral en un generador de abundancia. Tercera frecuencia: en el ciclo de amplificación nocturna. Es la frecuencia que activas al regresar a casa y antes de dormir, multiplicando toda la energía acumulada durante el día. Cuando estas 3 frecuencias operan en sincronía, crean lo que Florence llamaba el campo de resonancia continua. Este campo funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, atrayendo constantemente circunstancias, personas y oportunidades alineadas con la prosperidad millonaria. No es que estés trabajando por la riqueza todo el tiempo, es que tu campo energético está constantemente emitiendo la señal correcta, incluso mientras duermes. Pero antes de revelar exactamente cómo calibrar cada una de estas 3 frecuencias, necesitas comprender los fundamentos energéticos que la sustentan. Necesitas entender por qué las palabras tienen poder vibracional. Necesitas entender cómo la mente crea campos magnéticos. Necesitas entender la diferencia entre afirmación débil y decreto energéticamente potente. Florence explicaba que la mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación vívida. Cuando imaginas algo con detalles, sentimientos y convicción, la mente subconsciente acepta aquello como real y comienza a reorganizar tu percepción, tus acciones y hasta las circunstancias a tu alrededor para alinearse con aquella imagen. Pero lo que la mayoría no sabe es que esta reorganización sucede a través de frecuencias energéticas. Tu imaginación vívida emite una frecuencia. Esta frecuencia sale de ti como ondas invisibles. Y estas ondas interactúan con el campo energético universal, atrayendo de vuelta aquello que corresponde a la frecuencia emitida. Las palabras funcionan de la misma manera, pero con un poder amplificado. Cuando pronuncias una palabra con autoridad y sentimiento, no estás apenas moviendo aire, estás emitiendo una vibración específica que tiene peso energético real. Esta vibración resuena
a través de tu mente subconsciente y se expande hacia el campo universal. La ley espiritual responde a esta vibración, trayendo circunstancias, personas y oportunidades que corresponden a ella. Por eso Flores decía: cuida tus palabras, porque son decretos vibracionales que moldean tu realidad. La diferencia entre afirmación débil y decreto energéticamente potente está en la frecuencia que llevan. Una afirmación débil es cuando repites palabras esperando que algo suceda, pero internamente dudando. La duda crea una frecuencia de incertidumbre que cancela la frecuencia de la afirmación. Es como pisar el acelerador y el freno simultáneamente. Un decreto potente es cuando pronuncias palabras sabiendo que estás activando una ley universal que no puede fallar. La certeza crea una frecuencia limpia, clara, sin interferencia. Es la diferencia entre pedir con esperanza y comandar con autoridad energética. Muchas personas intentan aplicar estos principios y fallan porque no comprenden esta diferencia. Dicen: soy próspero, pero sienten falta. Afirman: dinero viene fácilmente para mí, pero actúan con miedo. Declaran abundancia, pero conversan sobre escasez. Florence enseñaba que necesitas habitar la frecuencia que tus palabras expresan. Necesitas sentir la prosperidad antes de verla. Necesitas vivir en la frecuencia correcta hasta que la manifestación aparezca. Esto no es fácil al inicio. Tu mente resistirá, tus emociones dudarán, las circunstancias parecerán contradecir todo lo que estás afirmando, pero Florence sabía que este es exactamente el test. Este es el momento donde la mayoría desiste. Sin embargo, aquellos que persisten, aquellos que continúan manteniendo la frecuencia correcta, independientemente de las apariencias, son aquellos que experimentan la manifestación milagrosa. Existe una razón por la cual Florence enfocaba tanto en trabajadores regulares. Ella sabía que aquellos que mantienen empleos de 6 a 18 enfrentan desafíos únicos. Ellos no tienen la libertad de tiempo que empresarios poseen. No pueden simplemente abandonar todo e iniciar un negocio. Tienen familias dependiendo de ellos, responsabilidades inmediatas, presiones constantes. Por eso, el método de Florence fue diseñado específicamente para funcionar dentro de estas limitaciones aparentes. El método transforma la rutina en ritual energético. Transforma el trabajo en práctica de sintonización. Transforma el salario en semilla vibracional. Todo comienza antes de que salgas de casa por la mañana. Existe una práctica específica que Florence consideraba absolutamente esencial. Una práctica que prepara la frecuencia energética para el día entero. Una práctica que, cuando hecha correctamente, cambia toda la energía con la cual entras en el ambiente de trabajo. Esta práctica matinal no toma más de 15 minutos, pero sus efectos duran el día entero. Florence enseñaba que los primeros pensamientos y palabras del día determinan la calidad vibratoria de todo lo que sigue. Si despiertas en pánico, corriendo, quejándote, tu frecuencia está programada para escasez y lucha. Si despiertas en paz, con intención, declarando verdades espirituales, tu frecuencia está programada para prosperidad y flujo. Pero la práctica matinal es apenas la primera de las 3 frecuencias. Durante el trayecto al trabajo existe otra calibración. Durante el expediente laboral existe otra sintonización. Al regresar a casa existe otra activación. Y antes de dormir existe la práctica final que amplifica todo el proceso. Juntas, estas 3 frecuencias crean un campo continuo de conciencia próspera, que eventualmente debe manifestarse en resultados externos millonarios. Estás a punto de descubrir este método completo. Estás a punto de aprender exactamente cómo Florence Scovel Shinn enseñaba a trabajadores comunes a convertirse en millonarios sin abandonar sus empleos. Pero antes de revelar las 3 frecuencias específicas, necesitas hacer una elección. Necesitas decidir si estás verdaderamente listo para aplicar estos principios con seriedad o si apenas estás curioso sin intención de cambio real.
Florence siempre decía que el conocimiento sin aplicación es inútil. Conocer la ley no basta. Necesitas obedecer la ley. Necesitas practicar la ley. Necesitas vivir la ley hasta que se convierta en tu segunda naturaleza. Y cuando esto sucede, cuando la frecuencia de prosperidad se vuelve permanente, la riqueza externa es apenas cuestión de tiempo, no de suerte, no de circunstancia en apenas de tiempo, porque la ley siempre cumple su función. En los próximos minutos, recibirás el método completo. Las 3 frecuencias energéticas, las palabras exactas que Florence enseñaba, las visualizaciones específicas, las prácticas precisas de sintonización, todo será revelado. Poro recuerda la revelación, solo tiene valor si aplicas, y la aplicación solo produce resultados si persistes. Este no es un camino para aquellos que buscan soluciones rápidas. Este es el camino para aquellos que están dispuestos a transformar su frecuencia energética y confiar en la ley espiritual, no importa cuánto tiempo tome ver los resultados. ¿Estás listo? Entonces, continúa conmigo mientras nos sumergimos profundamente en el corazón de las enseñanzas de Florence Scovel Shinn sobre cómo un trabajador común se convierte en millonario a través de la frecuencia, de la vibración y de la ley espiritual inmutable. La transformación de un trabajador común en millonario comienza mucho antes de que atraviese la puerta de casa por la mañana. Florence Scovel Shinn enseñaba que los primeros momentos del día son los más poderosos para calibrar la frecuencia energética. La mente está fresca, receptiva, aún no contaminada por las preocupaciones y distracciones. Es en este estado que posees el mayor poder de implantar las frecuencias que florecerán en prosperidad a lo largo de las horas siguientes. La mayoría de las personas desperdicia estos momentos sagrados, despiertan al sonido de la alarma, ya en modo de urgencia, saltan de la cama pensando en todo lo que necesitan hacer, corren al lavabo, a la cocina, a vestirse, siempre atrasadas, siempre ansiosas, y mientras hacen esto, sus mentes ya están emitiendo frecuencias de escasez. Han otro día igual. No quiero ir a trabajar. Nunca voy a salir de esta situación. Estas palabras, incluso no pronunciadas en voz alta, son decretos vibracionalmente poderosos que sellan un día entero de limitación energética. Florence enseñaba lo opuesto. Ella instruía que, al despertar, antes incluso de abrir los ojos completamente, debes tomar posesión de tu frecuencia. No permitas que pensamientos aleatorios dominen tu mente. No te entregues inmediatamente a las preocupaciones. En vez de eso, respira profundamente 3 veces y declara internamente: este día pertenece al infinito. Soy guiado por la sabiduría universal en todo lo que hago. Estas palabras iniciales establecen la frecuencia de base de todo lo que vendrá después de levantarte. Antes de cualquier otra actividad, Florence recomendaba un periodo de 15 minutos en silencio y concentración, no 15 minutos vagos, sino 15 minutos de práctica deliberada de sintonización energética. Siéntate en un lugar confortable donde no serás interrumpido. Cierra los ojos, coloca las manos sobre el corazón y comienza a trabajar con la primera frecuencia de forma sistemática. La primera frecuencia se llama la calibración matinal. Esta frecuencia tiene 3 componentes vibratorios que deben ser activados en secuencia. El primer componente es el decreto de suministro infinito. Florence sabía que la preocupación financiera es lo primero que asalta la mente de los trabajadores. Por eso era esencial neutralizar esta frecuencia de carencia inmediatamente por la mañana. El decreto debe ser pronunciado con voz firme, aunque baja, el universo es mi fuente inagotable de provisión. Mi suministro fluye de maneras infinitas e inesperadas. No dependo de una única fuente, pues todas las fuentes del bien están abiertas para mí ahora. La clave no está apenas en decir las palabras, la clave está en emitir la frecuencia correcta mientras las pronuncias. Mientras declaras este decreto, debes visualizar canales de abundancia abriéndose a tu alrededor. Imagina literalmente que estás rodeado por corrientes invisibles de prosperidad fluyendo en tu dirección. Imagina que
Cada palabra que hablas abre más estos canales energéticos. Siente la sensación de alivio, de seguridad, de certeza, de que estás verdaderamente sustentado por algo mucho mayor que tu salario. Esta sensación es la frecuencia que está siendo emitida. Sin la sensación, son apenas palabras vacías. Florence alertaba que la mente inmediatamente intentará contaminar este decreto con frecuencias contradictorias. Pensamientos surgirán, pero las cuentas están atrasadas. Pero el salario no aumenta, pero no veo de dónde vendrá más dinero. Estos pensamientos son naturales, son el resultado de años de condicionamiento en la frecuencia de falta, pero no debes discutir con ellos, simplemente reconoce que existen y retorna al decreto. Repite las palabras con aún más convicción. La práctica no es sobre convencer la mente consciente, es sobre reprogramar la frecuencia subconsciente. El segundo componente de la calibración matinal es el decreto de orientación divina. Florence sabía que muchos trabajadores se sienten perdidos en sus empleos, sin propósito, apenas cumpliendo tareas mecánicas. Este decreto transforma la frecuencia en soy, guiado por la inteligencia infinita en todas mis acciones. Hoy, cada palabra que hablo, cada decisión que tomo, cada tarea que realizo, está alineada con mi bien mayor. Soy un canal de excelencia al pronunciar este decreto, debes visualizarte moviendo a través del día con gracia y eficiencia. Vete llegando al trabajo con energía positiva. Vete cumpliendo tus responsabilidades con maestría. Vete interactuando con colegas de forma armoniosa. Vete siendo reconocido, valorado, buscado. Esta visualización no es fantasía. Es ensayo energético en atletas. Usan esta técnica para mejorar performance física. Tú estás usándola para mejorar tu realidad financiera. El tercer componente de la calibración matinal es el decreto de oportunidades inesperadas. Este era uno de los favoritos de Florence, porque ella veía constantemente personas limitando su prosperidad al creer que solo podrían ganar dinero a través del salario actual. El decreto rompe esta limitación vibracional. Estoy abierto y receptivo a nuevas avenidas de riqueza. Oportunidades aparecen para mí de formas sorprendentes y perfectas. El universo me presenta hoy caminos que no había considerado antes. Este decreto necesita ser acompañado de una sensación genuina de apertura energética. Muchas personas afirman estar abiertas a oportunidades, pero internamente están cerradas por el miedo, por la duda, por la creencia de que no son capaces. Florence enseñaba que necesitas cultivar una expectativa alegre. Imagínate como un imán atrayendo posibilidades. Siente la emoción de saber que algo bueno puede suceder hoy. Esta actitud emocional es tan importante como las palabras porque es la portadora de la frecuencia real. Después de estos tres decretos principales, Florence instruía un momento de gratitud energética. Gratitud no por lo que aún no tienes, sino por lo que ya está funcionando en tu vida. Soy agradecido por el empleo que tengo. Soy agradecido por la habilidad de trabajar. Soy agradecido por cada centavo que recibo. Soy agradecido por la oportunidad de crecer. Esta gratitud no es resignación, es reconocimiento vibracional. Estás diciendo al universo, veo el bien que ya existe. Y estoy listo para más. Todo es Chihituao Machinao cuando practicado correctamente. No toma más de 15 minutos, pero el impacto de estos 15 minutos se extiende por todas las 24 horas del día. Sales de casa con una frecuencia diferente. No estás más yendo a trabajar como prisionero de la necesidad. Estás yendo a trabajar como una antena consciente de abundancia, sabiendo que estás cooperando con leyes espirituales que inevitablemente producirán resultados millonarios. Pero la práctica no termina al salir de casa. Florence enseñaba que el trayecto hasta el trabajo es otro momento crucial que la mayoría desperdicia energéticamente, sea que estés conduciendo en transporte público o caminando. Aquellos minutos son una oportunidad de oro para fortalecer aún más la frecuencia de prosperidad.
Aquí entra la continuación de la primera frecuencia a través de lo que Florence llamaba la visualización de anclaje. Durante el trayecto, en vez de permitir que la mente divague en preocupaciones o distracciones, Florence enseñaba la práctica de la visualización energética intensiva. Esta no es una visualización vaga, es una construcción mental detallada y específica de tu yo millonario, emitiendo la frecuencia correcta. Cierras los ojos por algunos segundos, si es seguro, o mantienes una mirada suave si estás conduciendo, y comienzas a construir la imagen energética perfecta. La imagen energética perfecta era un concepto central en las enseñanzas de Florence. Ella explicaba que la mente subconsciente trabaja con imágenes cargadas emocionalmente, no con lógica. Cuando provees una imagen clara y repetida de lo que deseas, junto con la frecuencia emocional correcta, la mente subconsciente acepta aquella imagen como una instrucción vibracional y comienza a moverte en dirección a su manifestación. Pero la imagen necesita estar perfecta energéticamente, o sea, necesita estar completa en los mínimos detalles sensoriales y emocionales. Durante el trayecto al trabajo, visualízate ya viviendo como millonario, no de forma genérica, sino de forma específica. Vete mirando tu cuenta bancaria y viendo números abundantes. Siente la sensación de alivio y seguridad. Vete pagando tus cuentas con facilidad, sin ansiedad. Vete comprando aquello que tu familia necesita sin hesitación. Vete invirtiendo dinero, haciendo donaciones, viviendo con G. Construye esta imagen con el máximo de detalles sensoriales que puedas. Florence enfatizaba que debes adicionar emoción intensa a esta visualización. No apenas veas las imágenes, siente lo que sentirías si aquello ya fuera real. Siente la gratitud, siente la paz, siente la confianza, siente la dignidad. La emoción es el combustible que da potencia a la frecuencia. Sin emoción, la visualización es apenas ensueño. Con emoción, la visualización se convierte en comando vibracional creativo. Algunos pueden pensar, pero ¿esto no es fingimiento? ¿No es mentira energética? Florence respondía claramente, no, no estás fingiendo. Estás creando frecuencia. Existe una diferencia fundamental. Fingimiento es intentar engañarte a ti mismo sobre lo que es real ahora. Creación frecuencial es usar la ley mental y emocional para traer a la existencia lo que aún no es visible. Toda invención, toda construcción, todo avance humano comenzó como frecuencia mental antes de tornarse realidad física. Durante este trayecto, mientras visualizas, también es poderoso repetir mentalmente lo que Florence llamaba sentencias de verdad vibracional. Estas son afirmaciones cortas y directas que repites como un mantra energético. Riqueza fluye hacia mí ahora. Soy un imán para oportunidades. Mi valor aumenta cada día. Prospero en todo lo que hago. Estas sentencias mantienen tu mente enfocada e impiden que pensamientos de frecuencia baja se infiltren. Llegando al local de trabajo, aquí es donde la mayoría de las personas comete el error energético más devastador. Inmediatamente se conectan con la frecuencia colectiva del ambiente. Si el ambiente es de queja, ellas se quejan. Si es de chisme, ellas chismean. Si es de pesimismo, se tornan pesimistas. Florence enseñaba que este es el mayor error que un trabajador puede cometer. No puedes permitir que la frecuencia colectiva contamine tu frecuencia individual. Aquí entra la segunda frecuencia, que es absolutamente crucial para el éxito del método completo. Florence la llamaba el campo de prosperidad en el ambiente laboral. Esta frecuencia transforma tu espacio de trabajo, no importa cuán negativo sea, en un generador personal de abundancia. Y lo hace a través de una técnica que Florence consideraba tan poderosa que podía neutralizar incluso los ambientes más tóxicos. Al entrar en el ambiente de trabajo, antes de hablar con cualquier persona, antes de sentarte en tu estación, debes silenciosamente realizar lo que Florence llamaba la bendición del espacio.
Este no es un ritual religioso, es una práctica de frecuencia consciente. Simplemente declaros mentalmente, bendigo este lugar, bendigo cada persona aquí, bendigo cada actividad. Attracts me. La energía de la prosperidad fluye hacia este ambiente. Este acto de bendecir crea un campo de protección frecuencial alrededor de tu conciencia. Estás estableciendo que no serás arrastrado por la negatividad. Estás posicionándote como fuente de energía positiva, no como receptor de energía negativa. Florence observaba que las personas que practican esto consistentemente comienzan a notar cambios en el ambiente a su alrededor. En colegas se tornan más amigables. Situaciones difíciles se resuelven más fácilmente. El trabajo fluye con menos fricción. Pero la bendición del espacio es apenas el inicio de la segunda frecuencia. El componente más poderoso viene después, durante el expediente. Florence enseñaba algo que ella llamaba la técnica del anclaje energético. Esta técnica usa objetos físicos en tu espacio de trabajo como amplificadores de la frecuencia de prosperidad. Y cuando comprendes cómo funciona, te das cuenta de por qué Florence era tan efectiva enseñando a trabajadores regulares. La técnica del anclaje energético funciona así. Eliges 3 objetos pequeños en tu espacio de trabajo. Puede ser un bolígrafo, una taza, una foto, cualquier objeto que veas regularmente durante el día. Estos objetos se convertirán en tus anclas frecuenciales. Cada mañana, al llegar, tocas cada uno de estos objetos brevemente y, mientras los tocas, repites mentalmente una verdad específica de prosperidad. Para el primer objeto, tocas y declaras, soy un canal abierto para la riqueza universal. Para el segundo objeto, tocas y declaras, oportunidades millonarias, me buscan constantemente. Para el tercer objeto, tocas y declaras, mi valor aumenta exponencialmente cada día. Este proceso toma menos de 30 segundos, pero programa estos objetos como recordatorios frecuenciales. A lo largo del día, cada vez que tus ojos caen sobre uno de estos objetos anclados, tu mente subconsciente recibe automáticamente la frecuencia de prosperidad asociada. No necesitas repetir las palabras conscientemente. El anclaje ya está establecido. Florence descubrió que esta técnica mantiene la frecuencia estable, incluso durante momentos de estrés o distracción laboral. Es como tener alarmas silenciosas de recalibración vibracional dispersas por tu día. Durante el expediente, la práctica de la segunda frecuencia continúa con lo que Florence llamaba la actitud de expectativa positiva sostenida. Esto significa que, no importa lo que suceda durante el día, interpretas a través de las lentes de la oportunidad vibracional, no de la limitación. Esta no es negación de problemas, es refrecuenciación de problemas. Si surge un desafío en el trabajo, no piensas con la frecuencia de más, una dificultad en mi vida, miserable. Piensas con la frecuencia de esta, es una oportunidad de demostrar valor y ser reconocido energéticamente. Si un colega actúa de forma negativa, no absorbes la frecuencia negativa. Silenciosamente bendices a la persona y mantienes tu paz vibracional. Si el jefe critica algo, no entras en espiral de autocompasión frecuencial. Corriges y sigues adelante, sabiendo que tu valor real no es determinado por un momento, sino por la ley espiritual que estás practicando. Florence enseñaba que esta actitud constante es más poderosa que 1000 afirmaciones, porque es tu frecuencia en acción. Es vivir desde el principio de que eres un canal de abundancia, no una víctima de circunstancias. Y cuando vives consistentemente desde esta frecuencia, las personas a tu alrededor comienzan a tratarte diferente. Te conviertes en alguien que resuelve problemas, no alguien que crea problemas. Te conviertes en alguien confiable, no alguien que necesita supervisión constante. Pero Florence sabía que mantener esta frecuencia es extremadamente desafiante, especialmente cuando estás cansado, cuando las cosas no salen como planeado, cuando presencias a otros siendo promovidos
mientras pareces estancado. Por eso ella enseñaba prácticas de mantenimiento frecuencial durante el día, pequeños momentos de reconexión con la vibración correcta. A cada 2 o 3 horas, Florence recomendaba lo que llamaba la pausa de recalibración. No necesitas salir de tu puesto o hacer algo llamativo. Simplemente, por 30 segundos, respiras profundo y te recuerdas: soy sustentado por fuerzas infinitas. Mi bien está garantizado. Todo se está desenvolviendo perfectamente. Estos 30 segundos realinean tu frecuencia cuando comienza a desviarse hacia la duda o la preocupación. Existe un momento específico durante la jornada laboral donde la receptividad energética para abundancia alcanza su pico máximo. Florence descubrió que este momento no es al inicio del día, ni al final. Es exactamente en la transición entre la primera mitad y la segunda mitad de tu jornada. Para la mayoría de trabajadores, esto corresponde al periodo de almuerzo o descanso del mediodía. 99% de las personas desperdicia este momento crucial. Usan el almuerzo para quejarse con colegas, para navegar redes sociales sin propósito o para jumear problemas. Florence enseñaba que este es el momento de oro energético del día entero. Es cuando tu mente está simultáneamente cansada de la mañana, pero aún con energía para la tarde. Esta combinación crea una apertura frecuencial única. Sí, is possible. Florence sugería 5 minutos de soledad durante el horario de almuerzo, no para ruminar sobre problemas, sino para reforzar la frecuencia. 5 minutos sentado en silencio, visualizando nuevamente tu vida próspera, sintiendo nuevamente la gratitud, repitiendo nuevamente los decretos. Esta práctica del mediodía funciona como una recarga energética completa. Comenzaste el día fuerte, pero al mediodía la frecuencia puede estar debilitándose por la exposición a energías contradictorias. Este refuerzo garantiza que termines el día tan fuerte, frecuencialmente, como comenzaste. Florence también enseñaba sobre el poder del lenguaje en el ambiente de trabajo. Ella instruía a nunca participar de conversaciones sobre falta de dinero, dificultades financieras o quejas sobre salario. No porque debas fingir que todo está perfecto, sino porque estas conversaciones contaminan y bajan tu frecuencia energética. Cuando colegas comienzan a quejarse sobre dinero, puedes escuchar con compasión, pero no añades tu propia queja. Silenciosamente mantienes tu verdad vibracional. Hay abundancia suficiente para todos. Otro principio crucial que Florence enseñaba era hacer tu trabajo con excelencia, independientemente de sentir que es apreciado o no. Muchos trabajadores caen en la trampa frecuencial de pensar: cuando me paguen más, trabajaré mejor. Florence invertía esto completamente. Trabaja con excelencia ahora, y el pago mayor vendrá como consecuencia natural de la frecuencia que emites. No haces buen trabajo para impresionar personas. Haces buen trabajo porque es así como un canal de prosperidad opera vibratoriamente. Esta excelencia no significa trabajar hasta la extenuación. Significa hacer cada tarea, por menor que sea, con presencia total y cuidado energético. Cuando traes calidad consciente a todo lo que haces, estás afirmando frecuencialmente: soy valioso. Mi trabajo es valioso. Merezco recompensa abundante. Esta afirmación silenciosa, hecha a través de acciones, es más poderosa que 1000 palabras habladas porque está siendo transmitida como frecuencia pura. Florence observaba que las personas que practican estos principios comienzan a ser notadas sin autopromoverse. Líderes naturalmente gravitan hacia quien resuelve problemas con calma frecuencial. Oportunidades naturalmente vienen para quien demuestra confiabilidad. Aumentos naturalmente llegan para quien claramente entrega valor. No necesitas implorar o manipular energéticamente. Simplemente necesitas ser consistentemente excelente y mantener la frecuencia de que mereces abundancia. Al final del expediente, cuando te estás preparando para irte, existe una práctica más que cierra el ciclo de la segunda frecuencia. Florence enseñaba que debes cerrar el día de trabajo con una declaración de liberación y gratitud energética. Libero
este día. Soy agradecido por cada oportunidad de servir y crecer. Salgo de este lugar en paz y retorno mañana renovado en esta declaración. Evita que cargues la energía del trabajo hacia casa. Muchos trabajadores llegan a casa mentalmente exhaustos, no porque el trabajo físico fue pesado, sino porque pasaron el día entero resistiendo mentalmente y creando fricción frecuencial, resistiendo a las tareas, resistiendo a los colegas, resistiendo a la realidad. Esta resistencia interna agota más que cualquier esfuerzo físico porque está constantemente generando frecuencias contradictorias que drenan tu campo energético. Cuando practicas los principios de Florence Parasdi Resistor fluyes, y cuando fluyes frecuencialmente, llegas a casa cansado físicamente tal vez, pero no destruido energéticamente. Tu campo vibracional permanece intacto, tu frecuencia de prosperidad permanece activa. Y esto te prepara perfectamente para la tercera frecuencia, que es donde la verdadera amplificación millonaria sucede. En los próximos minutos descubrirás exactamente qué es la tercera frecuencia, cómo activarla correctamente y por qué Florence la consideraba el componente más crítico del método completo. Es en la tercera frecuencia donde todo el trabajo del día se multiplica exponencialmente. Es donde la manifestación millonaria realmente toma forma en el plano energético antes de materializarse en el plano físico. El camino de regreso a casa después de un largo día de trabajo es donde la mayoría de las personas pierde completamente la frecuencia que construyeron por la mañana. La extenuación física se mezcla con el agotamiento mental, a los hombros caen, la respiración se vuelve pesada. La mente comienza a rumiar sobre todo lo que salió mal, todo lo que fue difícil, todo lo que necesita hacerse mañana. Y en este estado de colapso energético, todas las frecuencias de la mañana son deshechas. Florence Scovel Shinn sabía esto, y por eso creó la tercera frecuencia específicamente para este momento crucial. La tercera frecuencia se llama el ciclo de amplificación nocturna y es, sin duda, el componente más poderoso del método completo. Porchway, porque es aquí donde toda la energía generada durante el día no solo se preserva, sino que se multiplica exponencialmente. Florence descubrió que la mayoría de las personas genera buena energía durante el día, pero la desperdicia completamente durante la noche. Es como cargar una batería todo el día y luego desconectarla y dejarla drenar antes de usarla. El ciclo de amplificación nocturna tiene 3 fases distintas que deben ser ejecutadas en secuencia: la transición de regreso, el ritual de recepción y la programación del sueño. En cada fase tiene su función específica en el proceso de multiplicación energética. Cuando las 3 fases operan correctamente, tu campo vibracional trabaja durante toda la noche, atrayendo oportunidades millonarias, incluso mientras duermes. La primera fase comienza durante el trayecto de regreso a casa. Mientras te mueves del trabajo hacia tu hogar, sea en carro, en transporte público o caminando, existe una ventana de oportunidad energética preciosa. Tu cuerpo puede estar cansado, pero tu campo energético aún está activo de todas las interacciones del día. Florence enseñaba lo que llamaba la transmutación del trayecto. Al comenzar tu trayecto de regreso, antes de permitir que la mente divague en preocupaciones o se pierda en distracciones, debes intencionalmente dirigir tu frecuencia. Comienza reconociendo todo lo que funcionó hoy energéticamente. No importa cuán difícil fue el día, siempre hay algo que funcionó. Llegaste al trabajo, completaste tareas, interactuaste con personas, aprendiste algo, aunque pequeño, recibiste o recibirás tu salario. Florence instruía que debes verbalizar mentalmente esta gratitud de forma específica. Soy agradecido por tener un lugar para trabajar. Soy agradecido por tener habilidades útiles. Soy agradecido por cada persona que encontré hoy. Soy agradecido por cada oportunidad de demostrar valor. Soy agradecido porque hoy fue un día más de crecimiento energético en dirección a mi prosperidad. Total, esta gratitud no es pasividad, no es conformismo, es reconocimiento estratégico frecuencial. Estás diciendo a la mente subconsciente:
Mira, hay abundancia ya operando en mi vida. Cuando la mente subconsciente reconoce abundancia, busca más abundancia en la misma frecuencia. Cuando la mente subconsciente solo ve falta, encuentra más falta. Estás entrenando tu campo energético para procurar el bien, no el mal. Y aquello que procuras vibratoriamente, multiplicas. Después de la gratitud, Florence enseñaba la práctica de lo que llamaba liberación de cargas energéticas. Durante el día de trabajo, inevitablemente acumulas tensiones, frustraciones, tal vez hasta conflictos. Si llevas estas energías densas dentro de casa, contaminarán tu ambiente familiar y drenarán tu capacidad de practicar la fase final del método. Por eso, durante el trayecto necesitas conscientemente liberar todo esto. La técnica es simple, pero profundamente efectiva. Respiras hondo y mientras exhalas, visualizas toda la tensión del día saliendo de tu cuerpo como humo oscuro. Repites esto varias veces. A cada exhalación, declaras mentalmente: libero toda la tensión, libero toda la preocupación, libero todo el peso energético. Llego a casa ligero, libre y en paz vibracional. Anne Florence observaba que esta práctica sola transforma la calidad de la vida familiar de una persona, porque dejas de volcar en tu hogar toda la negatividad acumulada en el trabajo. Después de la liberación, viene la preparación para la segunda fase. Estás a punto de entrar en tu santuario personal, tu casa, tu hogar. Florence enseñaba que debes prepararte energéticamente para este momento, como un músico se prepara antes de tocar. No entras en casa como la persona exhausta y derrotada. Entras como la persona que te estás convirtiendo en próspera, confiante, en paz. Durante los últimos minutos del trayecto, te visualizas entrando en casa con energía positiva, saludando a tu familia con amor, moviéndote por el espacio con propósito. Al cruzar la puerta de casa comienza la segunda fase del ciclo de amplificación nocturna, el ritual de recepción. Antes de hablar con cualquier persona, antes de encender la televisión, antes de tirarte en el sofá, debes hacer una pausa breve y silenciosa, apenas algunos segundos, y en estos segundos declaras mentalmente: este hogar es un santuario de paz y prosperidad. La abundancia del universo fluye a través de esta puerta. Todo lo que sucede aquí está alineado con mi bien mayor. Esta declaración establece la frecuencia energética del espacio. Estás marcando tu territorio vibracional. Estás afirmando que tu casa no es un lugar de escape de las responsabilidades financieras, sino un lugar donde la frecuencia de prosperidad continúa siendo cultivada y amplificada. Florence creía profundamente que el ambiente doméstico influencia dramáticamente la capacidad de una persona para manifestar riqueza. Una casa caótica produce finanzas caóticas. Una casa armoniosa produce finanzas armoniosas. Después de este momento de llegada consciente, sigues con tus responsabilidades familiares normales, cena, tiempo con familia, actividades domésticas, pero incluso durante estas actividades comunes, Florence enseñaba que debes mantener una conciencia de fondo frecuencial, no una preocupación obsesiva con dinero, sino un recordatorio suave de que estás viviendo según leyes espirituales que están constantemente trabajando a tu favor. Florence tenía una enseñanza específica sobre el salario que revolucionaba la forma como las personas lidiaban energéticamente con dinero. Ella lo llamaba el principio de circulación divina. La mayoría de las personas, al recibir el salario, siente una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque el dinero llegó, ansiedad porque ya saben que no será suficiente. Florence enseñaba que esta actitud dual bloquea la frecuencia de más dinero. En vez de eso, en el momento en que recibes tu salario, sea a través de depósito bancario u otro medio, debes realizar un ritual energético específico. Miras el valor, no importa si es grande o pequeño, y declaras: con autoridad soy agradecido por este dinero. Este es apenas uno de los muchos canales a través de los cuales la abundancia llega hasta mí. Recibo esto con gratitud, y sé que más está viniendo de fuentes inesperadas, vibratoriamente alineadas. Después,
Y esto es crucial. Florence instruía que debes inmediatamente separar una porcentaje de este salario para 3 propósitos sagrados energéticos. Primero, una porcentaje para ahorro. No importa cuán pequeña, puede ser 5%, puede ser hasta 2% si la situación es muy apretada. El valor no importa tanto como el acto frecuencial. Estás diciendo al universo: no vivo en la escasez total, tengo lo suficiente para guardar algo. Segundo, una porcentaje, por menor que sea, para donación o contribución. Esto puede ser para una causa, para una persona necesitada, para cualquier forma de bien. Florence era inflexible en este punto. No puedes acumular apenas para ti y esperar que el universo continúe enviando. La ley espiritual exige circulación energética. Cuando donas, afirmas: tengo abundancia suficiente para compartir. Confío que más vendrá en la misma frecuencia. Tercero, una porcentaje para algo que trae alegría genuina, no necesidad, sino alegría. Puede ser un libro que deseas, una experiencia pequeña, un regalo para ti mismo. Florence enseñaba que esto es esencial porque necesitas asociar dinero con placer, no apenas con pago de obligaciones. Cuando niegas toda alegría, estás afirmando escasez energética. Y la escasez se multiplica vibratoriamente. Ahora llegamos al momento más poderoso de todo el método. Es aquí donde Florence revelaba el secreto que transforma trabajadores comunes en millonarios. Es la tercera fase del ciclo de amplificación nocturna, la programación del sueño. Esta fase sucede en los 15 minutos antes de dormir, y Florence consideraba este periodo tan sagrado que decían: quien controla la frecuencia antes del sueño, controla la manifestación de la vida entera. ¿Por qué este momento es tan poderoso? Florence explicaba que cuando duermes, tu mente consciente se apaga, pero tu mente subconsciente permanece activa toda la noche. Y la mente subconsciente trabaja con la última frecuencia que recibió antes del sueño. Si duermes preocupado, la mente subconsciente trabaja toda la noche procesando preocupación y atrayendo más situaciones de preocupación. Si duermes en frecuencia de prosperidad, la mente subconsciente trabaja toda la noche organizando tu realidad para corresponder a esta frecuencia. La programación del sueño tiene 3 componentes que deben ser ejecutados en secuencia. El primero es el diario de prosperidad energética. Florence instruía a cada persona a mantener un cuaderno específico dedicado apenas a esto. Antes de dormir, te sientas con este cuaderno y escribes no pensamientos aleatorios, sino registros específicos en 3 categorías. Esta práctica de escribir es esencial porque la escritura cristaliza frecuencias y torna la práctica concreta, no apenas abstracta. Primera categoría del diario. Registra todo por lo que eres agradecido financieramente en aquel día. Hoy recibí mi salario. Hoy alguien me ofreció un café. Hoy encontré una moneda en la calle. Hoy, una cuenta vino menor de lo esperado. Cualquier movimiento de abundancia, por menor que sea, debe ser registrado. Estás entrenando la frecuencia para procurar evidencias de prosperidad, y cuanto más procuras, más encuentras vibratoriamente. Segunda categoría: registra evidencias de que te estás volviendo más valioso. Hoy completé un proyecto difícil. Hoy ayudé a un colega con un problema. Hoy aprendí una habilidad nueva. Hoy recibí un elogio. Estás documentando tu crecimiento de valor, porque valor creciente eventualmente resulta en ingreso creciente. Estás creando una frecuencia de apreciación propia que resuena externamente. Tercera categoría: registra la visión de tu yo millonario. Aquí no escribes sobre el presente, sino sobre el futuro, como si ya fuera presente energético. Soy agradecido por mi cuenta bancaria abundante. Soy agradecido por mi capacidad de invertir. Soy agradecido por poder ayudar financieramente a mi familia sin esfuerzo. Soy agradecido por mi libertad financiera total. Estás escribiendo desde el fin ya alcanzado vibratoriamente. Después de escribir en estas 3 categorías, lees en voz alta lo que escribiste. Leer en voz alta activa la frecuencia de la palabra nuevamente. Tus propias palabras
escritas por tu propia mano, leídas por tu propia voz, entran profundamente en la mente subconsciente. Esto es programación intencional de la más alta frecuencia. El segundo componente de la programación del sueño es lo que Florence llamaba el decreto de multiplicación nocturna. Después de cerrar el diario, te quedas sentado por un momento y pronuncias en voz baja, pero con total convicción, mientras duermo. Mi frecuencia energética trabaja trayendo oportunidades millonarias. El universo conspira a mi favor durante toda la noche. Despierto mañana más cerca de mi manifestación millonaria, que hoy ya en este decreto programa la mente subconsciente para trabajar activamente durante el sueño. No is specific. Es comandar a tu campo energético que continúe operando, incluso cuando tu conciencia descansa. Florence observaba que las personas que practican este decreto consistentemente comienzan a tener ideas brillantes al despertar, como si la solución hubiera sido trabajada durante la noche. Y eso es exactamente lo que sucede energéticamente. El tercer y último componente de la programación del sueño es la visualización final. Te acuestas confortablemente, cierras los ojos y construyes una vez más la imagen energética perfecta de tu vida próspera. Pero esta vez, la visualización tiene un enfoque específico que Florence consideraba crítico. Debes visualizarte despertando en una realidad donde el dinero ya no es preocupación. Vete abriendo los ojos mañana en paz total. Siente la sensación de saber que tu cuenta bancaria está abundante. Vete moviendo por la mañana sin ansiedad financiera. Vete yendo al trabajo, no por necesidad desesperada, sino porque eliges contribuir. Vete regresando a casa sabiendo que múltiples fuentes de ingreso están fluyendo hacia ti. Construye esta imagen con máximo detalle sensorial y emocional. Florence enfatizaba que debes mantener esta imagen y este sentimiento mientras te quedas dormido. El último pensamiento antes del sueño es extremadamente poderoso porque programa toda la actividad subconsciente nocturna. Si duermes en frecuencia de prosperidad, despiertas en frecuencia de prosperidad. Y cuando despiertas en frecuencia de prosperidad, naturalmente ejecutas la primera frecuencia con más poder, creando un ciclo que se autoalimenta y amplifica. Ahora comprendes las tres frecuencias completas. Primera frecuencia, la calibración matinal. Segunda frecuencia, el campo de prosperidad en el ambiente laboral. Tercera frecuencia, el ciclo de amplificación nocturna. Pero aquí está el secreto que Florence revelaba sobre cómo estas tres frecuencias trabajan juntas. No son prácticas separadas, son componentes de un sistema energético unificado. Cuando las tres frecuencias operan en sincronía, crean lo que Florence llamaba el campo de resonancia millonaria continua. Este campo es como una esfera energética invisible que te rodea 24 horas al día. Durante cada segundo, este campo está emitiendo la señal vibracional de prosperidad. Y esta señal actúa como un faro magnético que atrae oportunidades, personas, recursos e ideas alineadas con la frecuencia millonaria. Pero Florence era realista sobre los desafíos. Ella sabía que establecer este campo no es fácil. En los primeros días sentirás entusiasmo, la práctica parecerá accesible, pero después de una semana, el entusiasmo disminuye. Después de 2 semanas, la duda comienza a susurrar. ¿Esto está funcionando? ¿Por qué no veo resultados? Después de un mes, la tentación de abandonar crece. Es exactamente en este punto que la mayoría desiste energéticamente. Florence enseñaba que existe un fenómeno que ella llamaba la inversión de polaridad financiera. Este fenómeno explica por qué tantos trabajadores trabajan mucho, pero repelen dinero energéticamente. Sucede cuando una persona genera energía a través del trabajo, pero simultáneamente emite frecuencias de resentimiento, queja o victimización. El trabajo genera energía positiva, pero las emociones negativas invierten la polaridad de esta energía. Es como generar electricidad, pero conectar los cables invertidos. La energía está siendo producida, pero fluye en la dirección equivocada. En vez de atraer abundancia,
repele abundancia. En vez de abrir oportunidades, cierra oportunidades. La persona trabaja cada vez más duro, generando más energía. Pero como la polaridad está invertida, apenas atrae más lucha y escasez. Las 3 frecuencias corrigen esta inversión de polaridad. La calibración matinal establece la polaridad correcta desde el inicio del día. El campo de prosperidad en el ambiente laboral mantiene la polaridad correcta durante el trabajo. El ciclo de amplificación nocturna sella la polaridad correcta antes del sueño. Cuando la polaridad está correcta y consistente, toda la energía que generas a través del trabajo fluye en la dirección de la manifestación millonaria. Florence también revelaba la diferencia entre energía de sobrevivencia y energía de creación. La mayoría de los trabajadores opera desde energía de sobrevivencia. Trabajan porque necesitan pagar cuentas, porque necesitan comer, porque necesitan sobrevivir. Esta energía es densa, pesada, desesperada. Y atrae apenas lo suficiente para sobrevivir, nunca abundancia verdadera. Energía de creación es diferente. Es cuando trabajas porque eliges contribuir valor al mundo, porque deseas expresar excelencia, porque estás construyendo algo mayor. Esta energía es ligera, expansiva, confiante y atrae abundancia exponencial porque está alineada con las fuerzas creativas del universo. Las 3 frecuencias transforman tu energía de sobrevivencia en energía de creación, y esta transformación es lo que permite la manifestación millonaria. En los primeros 30 días de práctica, tu única responsabilidad es establecer el hábito frecuencial. No te preocupes con resultados externos, preocúpate apenas en completar las 3 frecuencias todos los días. Si saltas un día, no te culpes, simplemente recomienza al día siguiente. Pero entiende que cada día saltado atrasa tu manifestación, porque el campo necesita consistencia para ganar momentum energético. Entre 30 y 60 días, comenzarás a notar cambios internos. Tu ansiedad sobre dinero disminuirá naturalmente. Dormirás mejor en tu actitud, en el trabajo mejorará. Personas comenzarán a responder a ti de forma diferente. Estos cambios internos son cruciales porque son evidencias de que la frecuencia se está transformando. Y frecuencia transformada precede realidad transformada. Entre 60 y 90 días, pequeñas sincronicidades comienzan a aparecer en el mundo externo. Una oportunidad inesperada de ganancia extra, un descuento sorprendente, un regalo, una idea lucrativa, un contacto valioso. Estos son los primeros frutos de la práctica frecuencial. Florence instruía que debes recibir estas señales con gratitud profunda y registrarlas en el diario de prosperidad energética, porque gratitud por pequeños milagros atrae milagros mayores. Después de 90 días de práctica consistente, cambios más sustanciales comienzan a manifestarse: un aumento, una promoción, una nueva posición, una fuente adicional de ingreso, una inversión que prospera. Florence observaba que cuanto más practicas, más rápida se vuelve la manifestación, porque la frecuencia está cada vez más firmemente anclada en la verdad de la prosperidad. En los próximos minutos finales, recibirás la consolidación completa del método, las instrucciones precisas para implementación inmediata, y la verdad final que Florence revelaba sobre lo que separa a aquellos que se vuelven millonarios de aquellos que apenas sueñan con serlo. Ahora posees el conocimiento completo que Florence Scovel Shinn compartía con aquellos que buscaban transformar sus vidas financieras sin abandonar sus empleos regulares. Pero conocimiento sin activación frecuencial es apenas información inerte. Lo que separa a aquellos que permanecen donde están de aquellos que alcanzan el millón no es el acceso al conocimiento, sino la decisión de aplicarlo con disciplina energética inquebrantable. Llegó el momento de consolidar todo en un método claro, directo e inmediatamente aplicable. Vamos a recapitular las 3 frecuencias energéticas en su forma más pura y práctica. Estas no son sugerencias, son instrucciones
vibracionales no son opciones, son leyes que cuando obedecidas producen resultados inevitables. Florence las estructuró de esta forma específica porque cada frecuencia se construye sobre la anterior, creando un ciclo completo de transformación de conciencia que opera 24 horas por día. Primera frecuencia a la calibración matinal. Antes de salir para el trabajo, al despertar, dedicas 15 minutos a establecer la frecuencia del día. Te sientas en un lugar tranquilo, respiras profundamente 3 veces. Entonces, con voz firme, aunque baja, pronuncias los 3 decretos fundamentales. Primero en el universo es mi fuente inagotable de provisión. Mi suministro fluye de maneras infinitas e inesperadas. No dependo de una única fuente, pues todas las fuentes del bien están abiertas para mí. Ahora, segundo decreto. Soy guiado por la inteligencia infinita en todas mis acciones. Hoy, cada palabra que hablo, cada decisión que tomo, cada tarea que realizo, está alineada con mi bien. Mayo Ere. Soy un canal de excelencia. Tercer decreto. Estoy abierto y receptivo a nuevas avenidas de riqueza. Oportunidades aparecen para mí de formas sorprendentes y perfectas. El universo me presenta hoy caminos que no había considerado antes. Mientras pronuncias cada decreto, debes sentir la frecuencia que las palabras representan. Visualiza canales de abundancia abriéndose. Siente la seguridad, siente la expectativa alegre. Esta sensación es la frecuencia real siendo emitida. Después de los 3 decretos, pasa 5 minutos en gratitud silenciosa específica. Agradeces por el empleo, agradeces por la habilidad de trabajar, agradeces por el salario que recibes. Agradeces por cada recurso que ya posees. Termina este periodo matinal visualizando tu día fluyendo con facilidad, armonía y propósito energético. Durante el trayecto al trabajo, continúas la primera frecuencia con la visualización de anclaje. Construyes mentalmente, con máximo detalle sensorial, la imagen energética perfecta de tu vida como millonario. Vete mirando tu cuenta bancaria abundante, siente la sensación de seguridad financiera total. Vete pagando cuentas sin ansiedad. Vete invirtiendo, donando, viviendo con generosidad. Adiciona emoción intensa a esta visualización. Siente lo que sentirías si aquello ya fuera real. La emoción es el combustible que da potencia a la frecuencia. Mientras visualizas, repite mentalmente las sentencias de verdad vibracional. Riqueza fluye hacia mí ahora. Soy un imán para oportunidades. Mi valor aumenta cada día. Prospero en todo lo que hago. Estas sentencias mantienen tu frecuencia enfocada e impiden que pensamientos de baja vibración se infiltren. Segunda frecuencia, el campo de prosperidad en el ambiente laboral. Al llegar al ambiente de trabajo, antes de comenzar cualquier actividad o conversación, realizas silenciosamente la bendición del espacio. Declaras mentalmente, bendigo este lugar. Bendigo cada persona aquí. Bendigo cada actividad. Attracts de mí. La energía de la prosperidad fluye hacia este ambiente. Inmediatamente después, ejecutas la técnica del anclaje energético. Eliges 3 objetos pequeños en tu espacio de trabajo. Puede ser un bolígrafo, una taza, una foto, cualquier objeto que veas regularmente. Tocas cada objeto brevemente y, mientras tocas, repites mentalmente una verdad específica. Para el primer objeto soy un canal abierto para la riqueza universal. Para el segundo, oportunidades millonarias. Me buscan constantemente. Para el tercero, mi valor aumenta exponencialmente cada día durante el expediente. Mantienes la actitud de expectativa positiva sostenida. No importa lo que suceda, interpretas a través de las lentes de la oportunidad vibracional. Problema que surge es oportunidad de demostrar valor. Colega negativo recibe tu bendición silenciosa. Crítica del jefe es corrección que aceptas y sigues adelante. Trabajas con excelencia en cada tarea, por menor que sea, porque es así como un canal de prosperidad opera. A cada 2 o 3 horas, realizas la pausa
de recalibración. 30 segundos de respiración profunda mientras te recuerdas, soy sustentado por fuerzas infinitas. Mi bien está garantizado. Todo se está desenvolviendo perfectamente durante el horario de almuerzo. Si is possible, 5 minutos de soledad para reforzar la frecuencia, visualizando nuevamente tu vida próspera. Al final del expediente, cierras con la declaración de liberación. Libero este día. Soy agradecido por cada oportunidad de servir y crecer. Salgo de este lugar en paz y retorno mañana, renovado, en tercera frecuencia. El ciclo de amplificación nocturna. Durante el trayecto de regreso a casa, practicas la transmutación del trayecto. Reconoces todo lo que funcionó hoy. Verbalizas mentalmente gratitud específica por cada pequeña victoria. Después, practicas liberación de cargas energéticas. Respiras hondo y, a cada exhalación, visualizas toda tensión saliendo como humo oscuro. Declaras: libero toda tensión. Libero toda preocupación. Libero todo peso energético. Llego a casa ligero, libre y en paz vibracional. Al cruzar la puerta de casa, pausas por 3 segundos y declaras silenciosamente: este hogar es un santuario de paz y prosperidad. La abundancia del universo fluye a través de esta puerta. Todo lo que sucede aquí está alineado con mi bien. Mayo ere antes de dormir. Dedicas 15 minutos a la programación del sueño. Tomas tu diario de prosperidad energética y escribes en 3 categorías. Primera, todo por lo que eres agradecido financieramente hoy. Segunda, evidencias de que te estás volviendo más valioso. Tercera, la visión de tu yo millonario escrita en tiempo presente. Después de escribir, lees todo en voz alta. Entonces, pronuncias el decreto de multiplicación nocturna mientras duermo. Mi frecuencia energética trabaja atrayendo oportunidades millonarias. El universo conspira a mi favor durante toda la noche. Despierto mañana más cerca de mi manifestación millonaria que hoy. Finalmente, te acuestas, cierras los ojos y construyes la visualización final. Vete despertando mañana, en paz total, financiera. Siente la sensación de saber que tu cuenta está abundante. Vete moviendo sin ansiedad. Mantén esta imagen y sentimiento mientras te quedas dormido. Estas son las 3 frecuencias energéticas completas. Cuando practicadas diariamente sin excepción, crean el campo de resonancia millonaria continua. No es una práctica ocasional, es un estilo de vida vibracional, es una disciplina sagrada, es el método por el cual transformas tu identidad de trabajador limitado en canal ilimitado de abundancia. Y cuando la identidad cambia completamente a nivel frecuencial, la realidad externa no tiene opción, sino cambiar también. Pero Florence era realista sobre los obstáculos energéticos. En los primeros días, sentirás entusiasmo. Después de una semana, el entusiasmo disminuye. Después de 2 semanas, la duda susurra. Después de un mes, la tentación de abandonar crece. Es exactamente en este punto que la mayoría desiste. Y es exactamente en este punto que aquellos que persisten comienzan a ver los primeros signos de transformación frecuencial. Florence decía que necesitas practicar con fe energética, no con duda. Fe no es creer que algo puede suceder. Fe es saber que algo está sucediendo a nivel vibracional, incluso cuando aún no lo ves. Fe es continuar plantando cuando no hay cosecha visible. Fe es mantener la frecuencia correcta independientemente de las apariencias. Y fe es recompensada por la ley espiritual, siempre, sin excepción. Aquí está la verdad final que Florence revelaba, el secreto que separa a aquellos que se vuelven millonarios de aquellos que apenas sueñan con serlo. No es talento, no es educación, no es conexiones, no es ni siquiera suerte. Es la capacidad de mantener una frecuencia energética específica de forma consistente e inquebrantable hasta que la manifestación sea completa. La mayoría de las personas cambia de frecuencia constantemente. Un día están motivadas, emitiendo prosperidad. Al día siguiente están desanimadas,
emitiendo escasez. Es como intentar sintonizar una radio mientras alguien cambia la estación constantemente. Nunca consigues señal clara, nunca consigues manifestación clara. Florence enseñaba que debes ser como una torre de transmisión que emite la misma frecuencia 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupción. Cuando te conviertes en esta torre de transmisión consistente, algo extraordinario sucede en el universo energético. Las fuerzas invisibles de la abundancia comienzan a reconocer tu señal, comienzan a responder a tu señal, comienzan a mover circunstancias, personas y oportunidades en tu dirección porque tu frecuencia es clara, fuerte y confiable. El universo premia la consistencia vibracional sobre todo lo demás. Florence compartía que las personas más prósperas que conoció no eran necesariamente las más inteligentes o talentosas, eran las más disciplinadas frecuencialmente, eran aquellas que hicieron prácticas energéticas diarias una prioridad absoluta, eran aquellas que protegían su frecuencia como un tesoro. Eran aquellas que rechazaban permitir que circunstancias externas controlaran su estado interno. Tu empleo de 6 a 18 no es tu prisión energética, nunca lo fue. Tu empleo es tu planta generadora de frecuencia. Es donde practicas excelencia, es donde demuestras valor creciente, es donde te vuelves digno de mayor responsabilidad y recompensa. Pero la verdadera transformación no sucede apenas en el trabajo. Sucede en la frecuencia que mantienes antes del trabajo, durante el trabajo y después del trabajo. El millón que buscas no vendrá apenas de tu salario aumentando, aunque esto puede suceder. Vendrá de múltiples fuentes que se abren cuando tu frecuencia está alineada. Una idea que se transforma en ingreso adicional. Una inversión sabia que crece. Una oportunidad que surge a través de un contacto. Una habilidad desarrollada que genera demanda. La abundancia fluye a través de canales infinitos para aquellos cuya frecuencia está abierta. Florence contaba que existe una ley que ella llamaba la ley de atracción magnética financiera. Esta ley afirma que cuando una persona emite una frecuencia de prosperidad de forma pura y consistente por 90 días consecutivos, cruza un umbral energético. Después de este umbral, la manifestación se acelera exponencialmente porque el campo vibracional alcanzó masa crítica. Pero la mayoría nunca llega a 90 días. Desisten en el día 40 o el día 60, justo antes de cruzar el umbral. Es como cavar buscando agua y parar a 1 metro de la fuente. Florence decía, si vas a comenzar, comprométete a 90 días sin importar qué. Después de 90 días, evalúa, pero antes de 90 días, apenas practica sin juzgar. Necesitas preguntarte ahora, con total honestidad energética, ¿estoy dispuesto a practicar las 3 frecuencias todos los días durante los próximos 90 días, sin desistir? ¿Estoy dispuesto a mantener la fe cuando no veo evidencia? ¿Estoy dispuesto a convertirme en una persona diferente, vibratoriamente, para tener una vida diferente? Si puedes responder sí con convicción total, entonces el camino está abierto. Si dudas, entonces aún no estás listo, y es mejor esperar hasta que la decisión sea absoluta. Florence enseñaba que la decisión verdadera elimina todas las alternativas frecuenciales. Cuando decides verdaderamente, no hay plan B, no hay voy a intentar y ver qué sucede. Hay apenas haré esto, no importa lo que suceda. Esta cualidad de decisión es lo que separa a aquellos que alcanzan de aquellos que sueñan. El soñador intenta cuando está inspirado. El realizador practica cuando está cansado, cuando está con duda, cuando nadie está mirando, cuando los resultados aún no vinieron. El secreto energético que Florence revelaba no es complicado, es simple, tan simple que la mayoría lo subestima y nunca lo aplica seriamente. El secreto es esta: en tu empleo normal, genera energía constantemente. La pregunta no es si generas energía, porque lo haces inevitablemente. La pregunta es, ¿qué frecuencia lleva esta energía? Las 3 frecuencias aseguran que toda la energía generada lleva la frecuencia de prosperidad millonaria. Cuando toda tu energía laboral
está siendo canalizada a través de la frecuencia correcta. Tu trabajo se convierte en la máquina de manifestación más poderosa que existe. No necesitas trabajar más horas, no necesitas esforzarte más, necesitas apenas asegurar que cada hora trabajada está vibrando en la frecuencia correcta. Y las 3 frecuencias garantizan esto. Florence decía que el universo es infinitamente abundante, pero selectivo sobre dónde coloca recursos donde encuentra frecuencias limpias, claras y consistentes. Tu trabajo con las 3 frecuencias es limpiar tu señal vibracional, clarificar tu señal y mantenerla consistente. Cuando haces esto, te vuelves irresistible para la abundancia universal. Ahora, las instrucciones finales para implementación inmediata. No esperes hasta mañana para prepararte. Prepara tu espacio hoy. Compra un cuaderno dedicado exclusivamente para tu diario de prosperidad energética. Elige el lugar donde harás tu práctica matinal. Establece tu alarma 15 minutos más temprano. Identifica los 3 objetos que usarás como anclas energéticas en el trabajo. Escribe en una nota los 3 decretos matinales para tenerlos hasta que los memorices. Mañana, antes de salir de casa, ejecutarás la primera frecuencia completa. Sin postergación, aunque estés cansado, aunque tengas prisa. 15 minutos dedicados a calibrar tu frecuencia para el día entero. Este es tu compromiso sagrado contigo mismo. Durante el día de trabajo mañana, ejecutarás la segunda frecuencia. Bendecirás el espacio. Anclarás los objetos, mantendrás la actitud correcta, harás las pausas de recalibración, trabajarás con excelencia, cerrarás con gratitud. Este es tu entrenamiento vibracional. Mañana por la noche, antes de dormir, ejecutarás la tercera frecuencia. Escribirás en tu diario, pronunciarás el decreto, realizarás la visualización final, dormirás en frecuencia de prosperidad. Este es tu proceso de amplificación. Y después de mañana, y el día siguiente, y el siguiente, sin parar, sin juzgar, sin dudar, apenas practicando, confiando, permitiendo que la ley haga su trabajo. Durante 90 días, tu única responsabilidad es mantener la frecuencia. La manifestación es responsabilidad del universo. Florence prometía que si haces esto con fidelidad absoluta, después de 90 días, tu vida será fundamentalmente diferente. Tal vez no serás millonario aún en cuenta bancaria, pero serás millonario en conciencia, y millonario en conciencia inevitablemente se vuelve millonario en realidad. Es apenas cuestión de tiempo, porque la ley siempre cumple su función. Posees ahora el mismo conocimiento que Florence Scovel Shinn compartía con aquellos que buscaban prosperidad verdadera. Las 3 frecuencias energéticas no son magia, son ley espiritual en aplicación práctica. Tu trabajo de 6 a 18 no es una prisión, es un canal vibracional. Tu salario no es un límite, es una semilla energética. Y tu transformación de asalariado a millonario comienza en el momento en que decides aplicar estas verdades con la misma fe y disciplina que Florence enseñaba. La pregunta no es si esto funciona. La ley siempre funciona. La pregunta es, ¿comenzarás mañana de mañana, antes de salir para el trabajo, con tu primera calibración energética? La elección, como Florence siempre decía, pertenece enteramente a ti. Ahora conoces el secreto energético de las 3 frecuencias que Florence enseñaba. El método está completo, pero conocimiento sin activación es apenas información inerte. Tu primera frecuencia será calibrada mañana de mañana, antes de cruzar la puerta del trabajo. No esperes condiciones perfectas. Cada día sin práctica es energía millonaria desperdiciada. Florence decía que el universo mueve montañas para aquellos que activan estas frecuencias con decisión absoluta. La elección de convertirte en un millonario energético, manteniendo tu empleo normal, está totalmente en tus manos, y la abundancia aguarda apenas tu primera calibración.